De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores. Como les comentábamos hace un momentito, ya con nosotros aquí la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal, en representación del Grupo Municipal del Partido Socialista. Rosa Pardal, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Mes a mes, analizando esos plenos del Ayuntamiento de Écija que se celebran el último lunes, como saben, de cada mes. En este caso, el pasado lunes, pleno del Ayuntamiento de Écija. ¿Qué destaca la portavoz del Partido Socialista? A ver. Bueno, a mí me gustaría, aunque fue lo último que tratamos, precisamente es la moción de 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y me gustaría empezar por ahí, porque creo que quizá fue, aunque había muchísimos temas importantes en el orden del día, creo que es un asunto bastante importante. Pues bien, ¿qué tiene que comentar sobre esa moción conjunta que presentaron todos los grupos, excepto Vox? A ver. Exacto, bueno, nosotros nos vamos a basar en lo esencial, en el fondo de la cuestión, que es esa denuncia y esa labor que hay que hacer diariamente, precisamente para erradicar todas las violencias que se sufren, desde la que sufre la mujer directamente, o también se mencionaba, por ejemplo, la que se ejerce sobre los niños, esa violencia vicaria. Y bueno, decir que es un trabajo que no se hace en una manifestación el 25 de noviembre, que no se hace en el pleno de noviembre con una moción conjunta, sino que es un trabajo, como decía, que se hace a diario. Estamos también en el Gobierno de España con un gobierno sensibilizado en la materia, por tanto las ayudas, los esfuerzos que se ponen en esta materia se multiplican. Nosotros, por ejemplo, a nivel municipal se hacen labores en los colegios, hay muchas asociaciones que defienden a diario en nuestra ciudad, y hay que ponerlo en valor, que no solamente salen ese 25 de noviembre, y luego también contamos, y yo quiero sumarme también recalcar ese agradecimiento que la delegada da al Centro de Información a la Mujer, con esas 4 trabajadoras que día a día pues sí que trabajan cara a cara con estas víctimas, y que también hay que decir que al fin y al cabo se hablaba de que la mitad de la población son hombres, la mitad son mujeres, y que en esta lucha la defensa de esas mujeres no implica, con esa defensa, con esa lucha, no implica acabar con los hombres. Eso debe de quedar claro, no es una lucha contra nadie, no es una lucha para acabar con nadie, es simplemente para acabar con la violencia de género, que es una gran lacra en nuestra sociedad. En la sociedad, efectivamente, y siguen siendo unos números, a pesar de que, gracias a Dios, parece que estamos en la línea correcta, ¿no?, y mejorando. Las cifras son inferiores, felizmente, a la de años atrás, pero aún son, creo recordar, que 37 las víctimas mortales. 37 mujeres, creo que 5 niños, que creo que ya incluso una mujer o un niño simplemente ya sería un dato malo. Y en este sentido seguir trabajando para evidenciar, poner de manifiesto, porque en el olvido no pueden quedar este tipo de violencias, porque si se pretende ocultar, tapar, ser un poco, ir de la mano del maltratador, creo que nos convierte también en verdugos a los que queremos omitir ese tipo de violencia. Por tanto, eso en cuanto a esa moción que presentaron los grupos de la corporación, todos, ya digo, excepto el Grupo Municipal de Vox. ¿Hubo otra moción? ¿Quiere también comentarla ahora? Sí, bueno, sí, no, ya terminamos con el capítulo de mociones. Es verdad que habían 4 mociones que se presentaban, solo pudimos debatir 2 por razones de tiempo, había muchísimos puntos, además de 2 urgencias, y es cierto que solo dio tiempo a 2 mociones. Como decía, yo creo que es de los asuntos más importantes de esta moción, y por la relevancia en la sociedad. Y luego había una moción muy bonita también del Partido Popular para contribuir a la restauración de patrimonio, en la que nosotros pues no nos pudimos posicionar de acuerdo, por cuanto a que creo que el Partido Popular debió hacer de verdad un esfuerzo en varios sentidos. En el primero es más una cuestión no del contenido en sí, pero sí en el fondo de la cuestión estamos de acuerdo, pero no en la forma, por una cuestión muy simple. Que se solicite una subvención y que no se contacte con el ayuntamiento para ver de qué manera puede hacerlo,
creo que es continuar con la bandera de la deslealtad institucional que mantiene el Partido Popular con el gobierno de la ciudad. Creo que hubiera sido más fácil, y yo creo que la señora Heredia, que lleva mucho tiempo en política y que además ha estado en gobierno, porque si no hubiera estado en gobierno a lo mejor no tiene tanto conocimiento del inicio de un expediente. Creo que lo primero que tenía que haber hecho es ver qué posibilidades para darle garantía jurídica al procedimiento. Vamos además ya muy tarde para que realmente ese expediente se pudiera iniciar. Y por otro lado, además de esa garantía jurídica que necesitábamos, creo que cuando contaba con todos los votos, con gran parte de votos de la corporación, pues no sale porque sus compañeros, ellos mismos, que si de verdad le han dado la importancia que tenía esa moción, pues deberían ir. Es una práctica casi habitual que el Partido Popular, sus 7 concejales, no vayan. Yo veo bien que en un momento determinado nos digan que muchos de ellos están trabajando y siempre nos piden que evitemos los plenos de mañana. Cierto que hay plenos que son extraordinarios y deben ser por la mañana, pero es que ni siquiera van a los ordinarios, es una vez al mes, es un esfuerzo que no es muy grande. Y cuando uno se compromete en una lista con la ciudad, sabe a lo que se expone. Esto no es nuevo, hay 11 plenos al año, no hay más, 11 plenos, pero si además yo quiero llevar un tema que considero importante, yo voy a ese pleno. Por tanto, creo que tampoco les ha dedicado ni cariño ni interés, y lo único que a mí me parece, además de esa deslealtad institucional, yo creo que juega un poco y ha engañado a estas personas, que creo que ha intentado, más que engañar, utilizarlas para su fin. Y entonces la verdad que da verdadera pena, pero bueno, son sus maneras de actuar. Por tanto, no ha salido esa moción porque el Partido Popular no ha querido. Con lo cual, portavoz, es decir, voy a recordar muy rápidamente el asunto. Hay que llevar a cabo un proyecto que es el de el inventario de los bienes muebles del convento de Santa Florentina, un paso previo a la posible declaración de bien de interés cultural de este inmueble. Bien. Hay una subvención que otorga la Junta de Andalucía, el proyecto, el del inventario, está dotado con 14.000 euros, 14.150, la Junta aporta una subvención de 11.000 euros y hay que aportar 3.000 euros. Sí, y el PP decía al Pleno, vamos a aportarlos desde el Ayuntamiento. La cuestión sería, por tanto... No es una cuestión de cantidad ni siquiera. En la cantidad, es verdad que un ayuntamiento con 40 millones de euros de presupuesto, 3.000 euros, no es que signifique una gran cantidad. Sí es cierto que cuando tú solicitas una financiación para cualquier tipo de proyecto, si va a haber una cofinanciación, habrá que ver quién han dicho que va a cofinanciar. De manera privada, es posible que el ayuntamiento ahora se hubiera hecho de una manera que además se hubiese podido reflejar en los presupuestos, se hubiese hecho una modificación presupuestaria a tiempo. Esa es la cuestión. Tal Cuando se va a presentar esa subvención es muy fácil pedir, si hace 2 meses que se pide o cuando se hubiese pedido, vamos a pedir esta subvención, podemos contar, y se hacen las modificaciones. Lo entiendo perfectamente. Pero en el mes de diciembre prácticamente iniciar un expediente que o no tienes recursos a final de mes, porque lo entiendan, cualquier economía familiar te llegue a final de mes, es complicado. Con lo cual quería preguntarle, por zanjar la cuestión, esa moción, por tanto, ha sido rechazada en el Pleno de la Corporación. ¿Qué pasa, por tanto, con el proceso? Es decir, ¿qué recorrido tiene a partir de ahora esto? Bien, evidentemente en ningún momento en ese compromiso, en esa subvención, cuando lo han pedido, no es que hayan dicho el ayuntamiento va a cofinanciar y el ayuntamiento se haya echado para atrás. Con el ayuntamiento no habían contado en el inicio, que era lo importante, porque entonces el ayuntamiento hace su previsión. Es que ahora realmente ni siquiera hemos podido tener la confirmación de los servicios jurídicos de que el ayuntamiento pueda hacerlo. Incluso teniendo el dinero, nos tenían que confirmar si eso realmente se inicia un expediente, si realmente a estas alturas ya puede participar. Evidentemente me imagino que cuando se ha pedido esa subvención se ha dicho que con iniciativa privada se haría. Yo no creo que no se recauden de una manera u otra 3.000 euros para contribuir, que es muy importante y en eso estamos de acuerdo todos y es necesario al fondo de la cuestión, que al final pues pueda convertirse en bien de interés cultural. Claro. Eso es esencial. El problema está en que debemos tener en cuenta cuáles son los procedimientos, cómo se hacen.
Y vuelvo a repetir que incluso esa moción hubiese salido adelante, igual no se encuentra con todos los parabienes y se hubiera encontrado con que el ayuntamiento no podía. Eso no se lo puedo garantizar porque si no se lo aseveraría, le aseguraría que era así. No nos ha dado tiempo ni siquiera a ver si ese expediente se podía llevar a cabo. Del orden del día, Rosa Pardal, ¿qué asuntos destacan? Bueno, hay muchísimos temas que abordamos. Quiero empezar con quizá uno de los primeros puntos, que es esa concesión de medalla que se va a hacer a todos, sabemos, a la Hermandad del Confalón, bien conocida a todos. Y bueno, son 450 años de historia, son muchas, aparte de la labor social, ellos son custodios de ese el moral de la Victoria, la historia también, y esos seguimiento que se tiene en Écija al Cristo Confalón, que bueno, yo desde luego quizás no sea la más adecuada para hablar quizás de esta hermandad, pero sí decir, ¿no?, que es una hermandad que siempre se ha caracterizado porque ha sido seguida pues por gente bastante humilde, muchos hortelanos, y que todavía, ¿no?, recordaba en este dossier que nos envían ellos y nos hablan de que todavía se sigue pidiendo porque llueva, ¿no?, cuando hace falta estas carencias de agua que tenemos, y que bueno, Calvenal, pero bueno, es mucha implicación de muchos ciudadanos que forman parte de esa hermandad, y creo que suma todos los requisitos que debe tener una entidad para que se le conceda la medalla de honor. Es muy importante que, bueno, aquí lo que llevábamos el inicio del expediente, y o bien en pleno extraordinario o en el pleno de diciembre, pues ya se llevará lo que es el expediente concluido de otorgamiento de dicha medalla y la posterior imposición a la hermandad. Decir también que es muy importante que ha hecho una labor la hermandad contactando con todos los grupos para buscar el mayor consenso posible, y como decía, de los puntos agradables que bueno, uno lleva a pleno, por cuanto se reconoce la labor de una gran parte de la sociedad de Écija. Además de verdad. Más cuestiones, a ver. Bueno, luego me gustaría hablar de dos temas que llevamos del área de Hacienda. Uno fue precisamente el tema de la aportación que se da a Isla Redonda, es una entidad local, son ciudadanos de Écija, pero que tienen determinadas competencias concedidas a ellos y, bueno, cedidas, y por tanto ellos participan tanto de los ingresos como de los gastos de este ayuntamiento, y bueno, aprobábamos esa aportación que va recogida en los presupuestos. 68.600 euros. Exactamente. Tengo que decir que hay un incremento respecto al año anterior, entre otras cuestiones porque en el mes de mayo, como decía, participaban también de los gastos. Uno de ellos era la deuda que se tenía del Hospital San Sebastián y que culminamos en el mes de mayo. Eso implica, más que es cierto que ha habido un incremento importante de los impuestos que nos deriva el Estado, pues suben los ingresos, bajan los gastos, y además hay una cuestión que teníamos también unas cantidades que devolver de esas cantidades que a veces nos han dado de más, y luego pues hacen una liquidación final, regularizan y se ven que nos habían dado más dinero, había que devolver. Por tanto, al final, este año, que es un año un poco más beneficioso en ese sentido, con esos gastos no los tenemos, y hemos subido la aportación de la PIE fundamentalmente. Por tanto, el año pasado eran 58.000, este año está en torno a los 68.000. Más cuestiones, a ver, venga. Bien, luego aprobábamos un expediente también de crédito extraordinario, en este caso voy a ir a un tema que es necesario, que es el de reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores, que ya lo he comentado varias veces. El año pasado traíamos 1.036.000 euros que dedicábamos de nuestro presupuesto, y este año es 1.200.000 euros de pagos que se han hecho pero no se registraron en contabilidad. Vienen desde el año 96 al 2013, pagos que se han hecho pero que no se han registrado. Y me dicen, bueno, evidentemente eso condena, aparte de esos 40 millones, pues 1.200.000 se ha tenido que dedicar a eso.
¿Y por qué hacemos esto? Pues, ¿O por qué ocurre? Se preguntarán los ciudadanos. Bueno, ¿por qué? Pues porque cuando hacían el presupuesto, pues no contaban que, por ejemplo, el OPAEF gestiona, por ejemplo, el cobro de la contribución, pero a cambio ellos se llevan una cantidad. Si imaginémonos que esos son 50.000 euros y en el presupuesto pone 45.000 euros. Evidentemente ellos, como te recaudan el dinero y hacen, bueno, yo te he recaudado 500.000 euros, tú me debes 50, te doy 450, pero yo en mi presupuesto nada más que tengo 45, y esos 5.000 de diferencia pues no se han registrado. Se ha pagado está, pero no está registrado. Y dice, bueno, ¿y eso qué más nos da? Para que nos entienda la gente. Bueno, ¿y si no se registra, qué pasa? Bueno, pues nos aparece como que tenemos más dinero. Cuando cerramos el año, ese dinero aparece que está ahí. Aparece, nos dicen, oiga, pero si usted tiene 3 millones, no, yo en el banco, aquí está, no tengo 3 millones, no tengo nada. Entonces, ¿qué ocurre? El Ministerio, como el Ayuntamiento de Écija ha estado incumpliendo muchísimas cuestiones, entre una de ellas y la más importante, que es la única que queda, es el periodo medio de pago, nos dice, si usted tiene 3 millones de euros en el banco, ¿por qué no le paga a los proveedores? Y entonces le tienes que explicar, no, mire, es que este dinero ya se ha pagado. Lo que pasa es que no está registrado. Entonces nos sale un remanente positivo, nos sale dinero por todos sitios y además nos dicen, pues le vamos a tener que intervenir. Entonces, espera, vamos a ir sacando esto sí o sí, porque esto sí estaba en los cajones. Y ningún gobierno se ha atrevido porque evidentemente supone sacrificar otras cuestiones. De todas formas, lo mismo que se ha pasado de casi 50 millones a 17 en la actualidad, de casi 7 millones de euros de deuda comercial. El lunes, el día del pleno, de 7 millones en 2015, estamos en 188.000 euros de deuda a proveedores. Estamos pagando facturas del mes de octubre y noviembre ya. Quiero decir que los esfuerzos que se están haciendo con todas las medidas que nos está facilitando el Gobierno actualmente, no nos pasó lo mismo con el Gobierno de Rajoy y con las medidas de Montoro. Está bien, está claro que evidentemente cuando un Gobierno gestiona una crisis, pues evidentemente lo hace de manera distinta. El Partido Popular quiso hacer recortes, ser lo más conservador posible, mientras que ahora con esta crisis desgraciada de sanitaria, pues además de una crisis sanitaria ha sido económica. Y tanto España como el resto de Europa han decidido que en este caso no había que guardarse el dinero, sino que había que ponerlo encima de la mesa y fomentar esas inversiones. Por tanto, esto contribuye y el objetivo fundamental es sanear la contabilidad para que estemos en una situación de cumplimiento absoluto del plan de ajuste que se aprobó en el año 2012 y 2013 y que hasta ahora se ha incumplido en muchas medidas y bueno, como digo ahora, además de que este gobierno permite poner más dinero sobre la mesa, nos pone medidas que favorecen. Y además está claro que sí que concilia mucho más con el municipalismo y se hace eco de las demandas que los ayuntamientos, que son muchos los ayuntamientos también que están en la misma situación que el Ayuntamiento de Écija, y que con todas estas medidas nos vamos a poner al día prácticamente. Pues explicado ese punto número 7 a cargo de la portavoz del equipo de gobierno, esa aprobación del expediente de reconocimiento de crédito de ejercicios anteriores por importe, como bien señalaba Rosa Pardal, de 1.210.000 euros con cargo al presupuesto general del Ayuntamiento de Écija para este ejercicio del año 2021. Ese era el punto número 7. El punto número 8, sí. Usted calificaba anteriormente lo de la Hermandad de Confalón como un punto agradable. Sí. También me parece que es agradable, puede valer el calificativo, sí, la adhesión a la Asociación Vías Verdes de Andalucía. Es un tema bonito. Totalmente. Bueno, yo es que creo que quizás los puntos que vienen ahora son todos buenos y muy positivos. ¿Para qué va a servir esa adhesión? Claro, efectivamente, bueno, nosotros podemos ir solos en todo esto o como el plan de turismo también, que veremos a continuación, sí. Pues podemos ir solos
intentar con nuestros medios o adherirnos a todas estas asociaciones que al final nos permiten la promoción a nivel, hay algunas que son a nivel regional, otras asociaciones son a nivel provincial o incluso nacional. Todo esto nos va a permitir ampliar todos esos recursos turísticos que planteamos para los distintos segmentos de la población. Por ejemplo, hay a quien le gusta pues el turismo relacionado con la naturaleza. Eso nos va a permitir mejorar los 37 kilómetros que tenemos de vía verde en nuestra localidad y poner en valor qué recursos medioambientales tenemos, con qué biodiversidad particular, que aunque hubo algunos, es la que tenemos. A mí me parece que la que evidentemente cada biodiversidad de cada lugar es autóctona, si es la autóctona y es la que determina tu ciudad, me parece que poder mostrarla es esencial. Por tanto, nos va a permitir entrar en esa red que se va a poner en valor, como digo, que a Écija, además de ver su patrimonio, que es muy amplio, aparte de ver los recursos arqueológicos que tenemos, a pesar de que se puede venir aquí por nuestra gastronomía, pues también hay recursos naturales que pueden ser visitados. Y pues se puede hacer andando, se puede hacer rutas a caballo. Por tanto, como digo, recientemente también se aprobaba recursos para familias, para niños, que tenemos el marco topo. Entonces es una medida más incesante los recursos que se están poniendo a disposición de toda la ciudadanía y de todas las personas que nos visitan, que para hacer más visible. El hecho de adherirnos a esta asociación de Vías Verdes de Andalucía es más que nada una labor, imagino, de difusión, de promoción, de mejora de la infraestructura. Claro, de la Vía Verde de Écija, que el resto de los portavoces que la han precedido han dicho, está muy bien que nos adhiramos, pero lo que tenemos que hacer también es mantener, lógicamente, esos 37 kilómetros de vía verde que tenemos en Écija. Es una labor fundamental, ¿no? Tenemos que tenerla en condiciones. El mantenimiento es incuestionable y la difusión por nuestra parte, como decía, digo, lo podemos hacer solo, o también es verdad que cuando se puede atender o se puede pedir una subvención para mantenimiento a cualquier administración pública, no tiene la misma fuerza un ayuntamiento que cuando lo hacemos, por ejemplo, a través de mancomunidad, o lo podemos hacer una asociación como es en este caso. Por tanto, el mantenimiento es incuestionable. Lo que sí es cierto que, bueno, si podemos partir también de otros recursos, pues bienvenidos van a ser. ¿Más temas? A ver. Bien, luego hablábamos también en el siguiente apartado, bueno, había una cuestión en la que es importante para nosotros y es ese dictamen del Consejo Consultivo sobre el polígono de la Fuensanta, que, bueno, culmina ya la vía administrativa, pone fin a la vía administrativa y simplemente, bueno, nosotros simplemente queremos poner en valor, después de todo este tiempo, que el polígono de la Fuensanta es una realidad. Es un polígono en el que se ha creado riqueza, se ha creado fundamentalmente empleo y muchas empresas han venido a invertir. Y es esencial que nosotros, con este dictamen, si hay alguna empresa o algún fondo que quiera invertir en nuestra ciudad, cuando el ayuntamiento, asesorado evidentemente por todos los técnicos, a los que desde luego ya se le agradeció en el pleno y le vamos a agradecer aquí todo el trabajo que han elaborado, y que se les da la razón. Entonces vamos a dar también, y es esencial, que esa garantía de que cuando se toma una decisión no te la pueda tumbar ningún tribunal, y que, bueno, yo soy una inversora, quiero venir a Écija y bueno, si yo no tengo esa garantía y puede ser que yo tenga que devolver el doble de lo que yo he invertido, lo mismo no voy. Nadie va a venir a invertir a nuestra ciudad. Por tanto, las cosas se han hecho bien y, como digo, lo importante de todo esto es que ese proyecto que llevaba tanto tiempo escondido también en un cajón ha visto la realidad y, bueno, pues se genera empleo, que es muy necesario en estos días. El siguiente punto tenía que ver, no sé si quiere comentar algo, sobre el acuartelamiento de la Doma y con esa instalación hípica, que a ver si por fin la ponemos en uso, porque la de años que lleva cerrado el tema. Decía que era un pleno muy importante.
en el que, bueno, a través de las juntas de gobierno aprobamos muchas cuestiones semanalmente muy importantes, pero este pleno, pues, aparte de las cuestiones, entre comillas, agradables, o que luego hay cosas muy importantes para la ciudad. Bien, aquí se planteaba dos cuestiones de la modificación del convenio que existe, y es, por un lado, la creación de una comisión de seguimiento. Convenio, aclaremos por favor, delegada, que es importante, entre el Ayuntamiento de Écija y el Ministerio de Defensa. Exactamente. Eso es. Porque, como saben, evidentemente son terrenos del Ministerio de Defensa, ahí se ha hecho una inversión y, bueno, evidentemente con total acuerdo de ellos se permite la explotación de esa zona. Por tanto, se crea una comisión de seguimiento en el que está también, evidentemente, el Ministerio de Defensa, que va a permitir, de la medida que se gestione, y ahora vamos a ver que hay tres maneras, pues, oye, ¿qué se está haciendo aquí? ¿Se hace correctamente? Es terreno suyo y es lógico que, bueno, estemos sentados en esa mesa y se vea qué se está haciendo y se hace correctamente. Además de crear esa comisión, se crea una tercera vía de gestión. En principio, la primera es la gestión directa, que el ayuntamiento gestione ese espacio. La segunda es, y ya venía en el convenio, que lo gestione una empresa privada. Hasta la actualidad, en la actualidad todavía, bueno, se habían acercado, que sí, que había alguna empresa privada que quería, finalmente nadie ha querido optar por explotar esa zona, por gestionarla, y entonces abrimos una vía que sí sabemos que hay personal interesado, y es que asociaciones sin ánimo de lucro pueda también cederse esa gestión y se pueda poner ya en valor, y al final lo que se va a intentar es recuperar esa zona, que sabemos que hay demanda de ese tipo de actividad, incluso como de manera terapéutica, ya no solamente por cursos en lo que de hípica, de monta, sino que también a nivel terapéutico hay personas que van fuera de nuestra ciudad y por los beneficios que tiene el caballo en determinadas enfermedades. Por tanto, esperamos que con esta modificación pueda llevarse en breve esa adjudicación y que también esté ya completamente adecentado y podamos ver actividad. Por supuesto que sí. Y dejamos prácticamente para el final lo que es un tema también importante, la aprobación del Plan Director de Turismo de Écija. A ver. Bien, como decía al principio, podemos hacer las cosas solo o, en este caso, una empresa especializada en la materia, pues haga un análisis de qué tenemos, qué no tenemos y cómo debemos gestionar para que lo bueno que tenemos sepamos, entre comillas, venderlo, atraer, qué tenemos que hacer para atraer a la gente. No que tres personas que a lo mejor no tengan la formación suficiente, o incluso nosotros no seamos capaces de elaborar un proyecto en el que digamos cómo vamos a hacer para que Écija la visiten mucho más. Entonces, y luego todas esas debilidades, porque se hace la famosa matriz DAFO que se utiliza en cualquier proyecto para ver cuáles son tus debilidades o cuáles son tus oportunidades. Vamos a aprovechar esas oportunidades, vamos a aprovechar esas fortalezas que tenemos y vamos a minimizar, y es en lo que tenemos que trabajar, en minimizar pues todas esas amenazas que tengamos o todas esas debilidades que tenemos. Y nos tenemos que centrar sobre todo en eliminarlo y potenciar, como te decía antes, los recursos que tiene la ciudad en cuanto a incluso a los museos, ¿no? El municipal, tenemos el de San Gil, el de Santa María, el de Santa Cruz, el patrimonio. O sea, podemos entender, delegada, que este plan director es una especie de diagnóstico. Es un diagnóstico que nos va a permitir tomar decisiones de cara al futuro para mejorar, en definitiva, para potenciar el turismo. ¿Cuándo va a estar elaborado? Claro, es un proyecto además, que salió también por unanimidad, prácticamente todos los puntos han salido por unanimidad, por cuanto es un documento muy importante que va a estar en los próximos meses ya y que va a servir para cualquier gobierno que venga, porque, como digo, es el análisis no desde el punto de vista de ningún grupo político, es un análisis realista de la ciudad que nos va a permitir, que muchas veces nos pueden decir es que nunca se ha tomado en serio de verdad el turismo en la ciudad, que es otro de los sectores económicos importantes.
porque yo no creo que de nadie que no conociera nuestra ciudad se haya ido maravillado con estas cuestiones. Hace poco se inauguraba el parking de caravanas, venía la asociación y venían 100 caravanas y se fueron maravillados, y muchos han vuelto, que no vemos ningún día casi el parking de caravana vacío, porque es importante que desde todos los, y vuelvo a recurrir a que desde todos los segmentos se den todas las opciones posibles de que Écija sea visitable. Todo esto se va a complementar con una carencia que teníamos, que era la de las plazas hoteleras, y también en los próximos meses vamos a ver 2 grandes hoteles en la ciudad que cubran la necesidad de plazas hoteleras, que es una de las carencias que muestra también ese plan. Habrá que mejorar quizá, hablaban de que bueno, sería ideal que tuviésemos los medios de transporte en una ciudad como la de Écija. Eso depende ya de un proyecto más a largo plazo y que bueno, que tendremos que trabajar entre todos, nosotros que estamos aquí, el tiempo que estemos, ojalá, porque cuando recuerdo que en determinadas áreas, decía el alcalde, y ya lo decía en 2015, y cuando llegamos al gobierno, y hablo por ejemplo en mi caso, o por ejemplo como en el delegado de urbanismo, habían proyectos que son proyectos de 4 años, proyectos de 8 y algunos incluso más. Entonces, este es un proyecto de los que se está trabajando, de los que es casi una realidad, y que yo espero que, y te comento que en las próximas elecciones el Partido Socialista pueda disfrutar de ya un proyecto, por ejemplo en Hacienda, prácticamente culminado, y podamos disfrutar o podamos gestionar en buenas condiciones proyectos urbanísticos prácticamente comenzados, y que evidentemente, y si te digo que va a ser un proyecto que va a seguir liderando, porque esa es su opción como candidato a las próximas elecciones, David Javier García Hostos, esta hora tendrá que estar otros 4 años más, porque esa es su voluntad, y evidentemente nos gustaría poder hacer realidad todas esas semillas que hemos ido sembrando, pues desde luego, precisamente porque cuando él propone un gobierno no lo propone a 4 años ni a 8, ya vamos y entiendo que bueno, ya una vez conseguimos, digamos cuando nos presentamos en 2015, aquí la tradición era gobernar 8 años, conseguimos romper esa tradición y esperamos que romperla también, los 8 pasarlo a 12, y que en esta ocasión David vuelva a ser alcalde de nuestra ciudad, para que todo ese proyecto que presentó pues pueda haberse culminado. ¿Algo más, José Pardal? Pues hemos dado un repaso a la actualidad plenaria. Que bueno, simplemente decir que tenemos un mes importante de muchas actividades también, desde el punto de vista de la Navidad. Vamos a ver también, ¿no?, el desarrollo efectivamente de los últimos datos en torno a la pandemia en las últimas semanas. A eso es a lo que voy. Sé que incluso desde el Ayuntamiento el día 6, con la inauguración del alumbrado de Navidad, luego van a ser muchas actividades las que se van a proponer durante el mes de diciembre, pero sí ya nos están llamando y viendo los datos y recurriendo a ese dicho de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, echa las tuyas a remojar. Es muy importante que seamos muy prudentes, que intentemos no relajarnos en las medidas preventivas de la higiene de manos, por ejemplo, mascarilla, y los grupos sociales y el distanciamiento, que ya algunos países tienen que estar tomando medidas muy drásticas. Nosotros de momento no, pero bueno, esta variante que se está estudiando y los expertos ya nos dirán, se ve que es bastante agresiva, y esperemos que no incida en gran medida en nuestra población y en España, pero depende también un poquito de nosotros. Dicho queda. Portavoz, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. En el último enclave local de nuestra semana, gracias a todos por la atención prestada a la portavoz aquí del Partido Socialista para cerrar este capítulo de entrevistas en torno al pleno celebrado el pasado lunes. Gracias a todos por la atención prestada. Buenas noches.